Buenos días, soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseña Monseñor Fulton Sheen que siempre que nuestro Señor Jesucristo declaró ser el Hijo de Dios, sus enemigos atentaron contra su vida, y el primer atentado fue este de su patria. Un sábado, como hemos escuchado, Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm, se para a leer y le entregan un rollo de Isaías, capítulo 61, del siervo sufriente, un pasaje familiar para los judíos, que habla de la liberación del pueblo judío, que habla del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Y Cristo se aplica a esta profecía. Hoy se ha cumplido esta profecía. El Mesías que los judíos esperaban era un Mesías político. Tenían una concepción puramente humana del mismo. En cambio, Cristo habla de otro tipo de liberación, sobre todo de la liberación más profunda, que es la redención, la liberación del pecado. Jesús, por tanto, se proclama en su tierra como el unigénito de Dios del que hablaban las profecías. De esta manera, el pueblo, sus oyentes, quedan en una disyuntiva: o lo aceptan o no. Jesús se convierte en su propia tierra en piedra de escándalo y divide las aguas. En este caso Jesús es rechazado, no lo aceptan, es más, incluso lo quisieron matar, porque tanto la naturaleza divina como un Salvador sufriente eran cosas que repugnaban a aquellos hombres. El Hijo del Hombre se convirtió en piedra de tropiezo cuando se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Los judíos no recibieron al Mesías porque no comprendieron que un Dios se haga hombre y más aún se entregue a la muerte por amor.
Es llamativo cómo el Evangelio destaca que la mirada de sus oyentes, dice, tenían los ojos clavados en él, fijos en él. Jesús atraía hacia sí la mirada de muchos y causaba incluso admiración. ¿Quién es este?, decían. Sí. Sin embargo, pocos lo aceptaron en sus vidas. O lo aceptaron, pero de un modo superficial, no dejando todo, a medias. Incluso algunos pasan de la admiración al odio. ¿Por qué es esto? Porque aceptar a Cristo es aceptar vivir su misma vida. Y la vida que llevó nuestro Maestro fue de humildad, de pobreza, de entrega, de cruz. Por eso muchos lo miraban, pero pocos lo aceptaron en sus vidas. Porque aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas es aceptar entrar por la puerta estrecha. Que María nos dé la gracia de tener los ojos fijos en el Salvador y aceptarlo como el dueño de nuestras vidas. Que así sea.